las actividades del hombre, nuestras actividades, están causando, ¿sí?, que perdamos especies a 100 o 1000 veces más rápido de lo que ocurría. Cada vez que estamos perdiendo especies, estamos perdiendo la capacidad de la Tierra de mantener el bienestar humano. La historia del humano en México está ligada al jaguar, en muchos aspectos. En el 2010 hicimos el primer censo del jaguar en el país y encontramos que había 4000 jaguares. El año pasado lo repetimos, 5300 jaguares. No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Esta noche, en No Hay Lugar Común, tengo a Gerardo Ceballos, ambientalista, investigador, biólogo, un gran divulgador de la ciencia y la verdad celebro la oportunidad de esta conversación. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. Como siempre, un gran gusto platicar contigo. Te has vuelto un personaje muy conocido, no solo por tus conocimientos, que ya eso son muchos, sino por tu capacidad para explicarlos. La divulgación se ha vuelto una de tus profesiones. ¿Qué disfrutas más, investigar o divulgar la ciencia? Mira, yo creo que las disfruto igual porque son cosas muy diferentes. En la ciencia, estar investigando cosas que no se han visto antes, por ejemplo, en el tema de la sexta extinción, ¿sí?, cuáles eran las tasas de extinción actuales, o de los jaguares, cómo se mueven y cómo se enfrentan a una carretera o a la deforestación que hacen las hembras y los machos, etcétera. Es algo que me da una enorme satisfacción entenderlo y me interesa muchísimo. Pero por otro lado, la divulgación tiene dos cosas que me parecen importantísimas. La enorme responsabilidad de poder poner ante un público en general el conocimiento generado con los recursos públicos del país en una universidad pública que es la UNAM. Eso me da una gran satisfacción. Pero por el otro lado, las cuestiones que encontramos que son enormemente interesantes, ¿sí?, cómo funciona el mundo, cómo funciona el planeta, cómo funciona la naturaleza, que la puedas tú poner al alcance de un público más grande, te genera una gran satisfacción. Vamos a poner un ejemplo que ya tú lo citaste hace un momento. Tú te volviste una voz muy reputada en tu campo por el trabajo que hiciste para reportar lo que has llamado la sexta extinción. Primero te llevó a definir que ha habido varias extinciones a lo largo de la historia del planeta y que ahora estamos entrando en fase de la sexta extinción. A ver, cuéntale un poco al auditorio qué quiere decir ese trabajo y si me debo asustar con esto de la sexta extinción. Fíjate que como en la biología, la evolución funciona con las tasas de extinción, de que se pierden especies, y tasas de especiación, es la generación de nuevas especies por procesos biológicos. Te tengo aquí. Hay un número X de especies. Y hay veces que sube ese número de especies y hay veces que baja ese número de especies. Y eso es lo que define cuando estamos en procesos de extinción y de especiación. Exactamente. Entonces, en tiempos normales, ¿sí?, las tasas de extinción son menores que la especiación, por lo tanto, la gráfica tú la ves y va subiendo. En los años 90, cuando yo empecé a estudiar, cuando empecé ya a hacer mi trabajo profesional, se discutía mucho si las tasas de extinción actuales debían preocuparnos o no. La pregunta clave es, si son similares a lo que ha ocurrido en los últimos millones de años, no debía preocuparnos, son las tasas normales. Pero si estaban elevadas, tendría que preocuparnos porque quiere decir que son, a causa de nosotros, hemos elevado las tasas de extinciones con todas las implicaciones que tiene eso para la función de la naturaleza, por un lado, y para los beneficios que obtenemos de esto los humanos. Déjame ver si entiendo. Sería normal, si me permites utilizar la palabra, que haya extinciones. No. Pero
no lo sería que el ser humano haya pronunciado la extinción que estamos viviendo, la haya incrementado, la haya potenciado. Exactamente. Si tenemos que las tasas de extinción normales son las mismas que las actuales, son las mismas que hace millones de años, no debíamos preocuparnos. Es normal, es la evolución, es el transcurso de la vida en la Tierra. ¿Qué pasó? Que en ese entonces, fíjate, tuve la gran fortuna de estar en Stanford en un sabático con Paul Ehrlich, y un día llegué y le dije, salió este artículo que dice que no debíamos preocuparnos por las extinciones, pero yo creo que está mal. Y me dijo, él es un gran pensador, es uno de los grandes científicos en la biología. Me dijo, ¿qué podemos hacer? Le dijo, tenemos la enorme fortuna de que recientemente se había publicado un artículo que veía las tasas de extinción en los últimos millones de años en mamíferos. Es decir, ya teníamos con qué comparar. Y por lo tanto, lo que hicimos, comparar las extinciones actuales con las de los últimos millones de años. Sabíamos, yo tenía la intuición de que iban a ser más altas las actuales, pero nunca esperé lo que encontramos. ¿Qué encontraron? Que las tasas de extinción actuales son entre 100 y 1000 veces más altas que las que ocurrieron en los últimos millones de años. Es decir, que las actividades del hombre, nuestras actividades, están causando, ¿sí?, que perdamos especies a 100 o 1000 veces más rápido de lo que ocurría entonces. ¿Qué quiere decir esto? Que las especies que se extinguieron en 100 años deberían haberse extinguido en 10,000 años, si somos muy conservadores, y si somos menos conservadores, en 100,000 años. Es decir, lo que perdimos en 100 debía haberse perdido en 10,000 años. Esa es la tasa de extinción. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos estar enormemente alarmados. Una de las cosas que me preguntan mucho es que, Gerardo, pues sí, se están extinguiendo las especies, qué pena, ¿no? Pero esto resulta en beneficio de la humanidad, en menos pobreza, etc. Esto es incorrecto porque en realidad hay vida en la Tierra y recordémosle al auditorio que en el universo, que tiene más planetas y galaxias que granos de arena en el mar, solamente hay vida en la Tierra, como sabemos. Y hay vida en la Tierra gracias a todas las especies de plantas y animales y microorganismos silvestres que lo que han hecho es causar que haya las características necesarias para que haya vida. Nosotros le hemos llamado, los científicos, servicios ambientales a todos estos beneficios que obtenemos por el buen funcionamiento de la naturaleza. La combinación de los gases de la atmósfera correcta, por ejemplo, todos los compuestos de las medicinas, el 70% de los compuestos que usamos ahorita provienen de plantas y animales silvestres. Entonces, cada vez que estamos perdiendo especies, estamos perdiendo la capacidad de la Tierra de mantener el bienestar humano. Ese es lo que encontramos, ese cambio de paradigma. Y fíjate que fue muy interesante porque esta ciencia se generó en la UNAM, en México, en un país en desarrollo. Déjame entender por qué sexta extinción. Es decir, ¿qué quiere decir? A ver, porque yo pienso en el Chicxulub y la extinción de los dinosaurios. ¿Esa sería una de las 6 extinciones? ¿Estamos viviendo algo parecido a lo que sucedió cuando se extinguieron los dinosaurios? Muy buena pregunta, muy buena observación. Mira, en los últimos 550 millones de años, que es cuando ya hay fósiles de animales, animales grandes, macroscópicos que dejan fósiles, hemos podido entonces ver qué ha pasado con la línea de la diversidad biológica de las especies en el planeta. Y lo que hemos visto es que, como decíamos, en tiempos normales ha ido subiendo. Pero ha habido 5 periodos en los que hay una caída drástica. Le hemos llamado las extinciones masivas. ¿Masivas por qué? Porque acabaron con el 70 o más de todas las especies de plantas y animales en el planeta. Fueron geológicamente muy rápidas, y geológicamente muy rápidas quiere decir que ocurrieron en cientos de miles o pocos millones de años, y fueron causadas por una catástrofe natural. Lo que bien mencionas de Chicxulub es que llegó un meteorito, pegó allí y acabó con los dinosaurios, por eso es tan conocida. Pero ha habido 5, incluyendo esa. Esta es la sexta porque precisamente si vemos ese transcurso de la vida en la Tierra, esas 5 pasadas, encontramos que esta tiene las mismas características. Está empezando, no ha llegado. Podríamos aniquilar al 70% al 70 de las o especies. Más por ciento en los siguientes, en un siglo, por ejemplo. En términos geológicos, esta es instantánea, porque las demás fueron cientos de miles de años, por lo menos, ¿sí? Esta es instantánea. Y la causa, lo interesante de esto del trabajo que hicimos es que si viene en los últimos millones de años, no cambia, aparece el humano y esto se eleva, lo único que ha cambiado en el planeta es la presencia de los humanos, nuestras actividades, por eso podemos definir que esto está siendo causado por nosotros. Gerardo, somos un meteorito. Somos el meteorito
Exactamente, somos el meteorito actual en la analogía del meteorito que acabó con los dinosaurios. Ahora, si somos el problema, algo debe estar en nuestras manos que se parezca a la solución. Tú te has dedicado a salvar algunas especies. Déjame ahora, como usamos el ejemplo de la extinción, o sea, el ejemplo del jaguar, que también ya lo citaste. En realidad, esa es una de las grandes aristas de este descubrimiento, es que si la causa es el ser humano, por lo tanto, también nosotros podemos ser la solución. Y a pesar de que estamos perdiendo la guerra, en esta analogía, estamos ganando batallas. Una de las batallas es el jaguar en México, ¿sí? Mencionábamos... Es una de las tantas especies que te has dedicado a denunciar su extinción y por lo tanto su protección. Una de las cosas que hacemos en mi laboratorio, aparte de la ciencia básica y todas esas cuestiones científicas que mencionabas, es hacer conservación. Conservación a dos niveles, salvar ambientes, los hábitats de las especies, donde viven las especies, selvas, bosques, lagos, por un lado, y por otro lado salvar especies. Hemos trabajado con jaguares, con bisontes, con ardillas voladoras, una infinidad de especies, con tortugas marinas. Y en el caso, uno de los casos es, nosotros hicimos la reserva donde están los bisontes y ayudamos a la primera reintroducción de bisontes en México, en Janos, en Chihuahua. 23 individuos, fíjate, en el 2009... hay más de 500 individuos actualmente. Ya hay 3 poblaciones dispersas. Se pasó ahora de Janos a Coahuila y ahora se van a pasar a Sonora. Con el jaguar, ¿cómo estamos? ¿Cuántos hay y por qué está en riesgo de extinción? Además, un animal tan emblemático para la historia de nuestro país, ¿no? Guerrero jaguar está en la naturaleza de nuestra identidad, pues. El jaguar es espectacular en muchos aspectos, ¿no? Es espectacular porque proviene, o sea, la historia el humano en México está ligada al jaguar, en muchos aspectos. Le temían, lo adoraban, en fin, los antiguos mexicanos. Decía un investigador americano, hace muchos años, en 1950, que vino a recorrer México, decía una cosa muy interesante, que el animal del que más se habla en las zonas rurales de México es del jaguar. El rugido, ya se comió una vaca, ya lo vi, es muy, muy poderoso, muy imponente. ¿Cómo está el jaguar? Fíjate que... estimamos que había alrededor de 20,000 jaguares en México. No hay ningún país que haya podido censar sus jaguares o hacer una estimación de sus poblaciones, excepto México. En el 2010 hicimos el primer censo del jaguar en el país y encontramos que había 4,000 jaguares. Fue una gran noticia porque esperábamos que no hubiera más de 1,000, 4,000, bueno. Pero después lo repetimos el censo en 2018 y encontramos que había 4,800 jaguares. El año pasado lo repetimos, 5,300 jaguares. O sea, se está reponiendo la población va aumentando. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de las condiciones tan complicadas del país, política, social, económicamente, seguimos con el apoyo que hemos hecho, ha aumentado. Pues ahora con el tema del Mundial de Fútbol, el jaguar se volvió la mascota. Entiendo que puede ser una buena vitrina para promover su protección y que ahí estás tú encabezando el esfuerzo. Fíjate que una de las cosas que dijimos fue que afortunado que fuera el jaguar, la mascota, por una razón. El jaguar es la mascota y va a representar a México en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que es responsabilidad de México cuidarlo. Entonces estamos aventando una campaña que se llama México salvando al jaguar. Te agradezco muchísimo tu presencia aquí en No Hay Lugar Común. Una probadita del enorme aporte que haces a la biología del planeta y particularmente en nuestro país. Hasta la siguiente conversación, Gerardo. Muchas gracias, muy amable. Nos encontramos próximo sábado, mismo horario, aquí en ADN Noticias.